Hola a todos, ahora estamos en un escenario un poco diferente. Disculparán los errores también de producción, por aquí hay algunos moscos, entonces también nos verán un poco inquietos y con calor, porque seguimos en Kona, Hawái. Aquí estoy justamente con unas invitadas y que ahora mi compañera de este episodio, mi compañera host, Caro Mantilla, además evidentemente estoy mucho mejor acompañado que en mis otros episodios con el Leandro, como ustedes verán. Así que les quiero presentar. Caro maneja la parte comunicacional de Ironman Ecuador. La gran mayoría ya le conoce probablemente a mi invitada de aquí a la izquierda, a María Luz Arellano, que este año compitió en este Ironman en Hawái. Quedó puesto 13. Ya nos contará un poco lo que se vivió aquí, porque no solo los amateurs, no solo los profesionales tuvieron momentos de sufrimiento, los amateurs también. Y también es importante contarles que hace 2 años ya compitió aquí, quedó cuarta en el mundo. Hace un año corrió Nice y quedó séptima en el mundo. Y este es su Ironman, su mundial de Ironman en Hawái número 4. Así que este fue más bien. Así que ya les vamos a ir contando poco a poco cómo se vivió esta carrera. Pero primero, Carolina, te paso, tú tienes tu micrófono, creo, así que la Caro nos va a ayudar así, nos va a hacer algunas preguntas, porque también hay algunas preguntas un poco técnicas en las que tal vez yo deba contarles esos aspectos que se viven solo aquí en este mundial, así que bienvenida Caro y bienvenida María Luz. Gracias Pablo. Bueno, sí, estamos aquí medio cerrando un poquito este viaje hoy con esto que es chévere también conversar y poder contar un poco lo que la María Luz vivió, lo que nosotros también vivimos como support crew y como espectadores en estos días. Entonces creo que vamos a hacer algo tipo más pregunta-respuesta para ir contando un poco lo que vivimos y lo que pasó aquí en este mundial. Así que, María Luz, cuéntanos un poco la parte de, desde que llegamos, ¿cómo fue ese ambiente de llegar a Kona, el cambio de horario, sentir ya el clima tan característico de Kona? Bueno, sí, llegamos con suficiente tiempo de anticipación. Creo que eso es un requisito indispensable para poder comenzar a fluir con la isla, con la carrera, mentalizarse y tener todo el tiempo necesario para tener preparadas las cosas y resolver cualquier inconveniente, como de hecho sí sucedió y no podía faltar. Entonces llegamos con una semana de anticipación. También hay que pensar, y eso es algo que yo también practico, cuando va a haber cambio de horario, nosotros estamos ahora a 5 horas menos que Ecuador, el cuerpo se demora 1 hora por día en ajustar el reloj interno. Entonces eran justo los días perfectos para poder llegar al día de la carrera ya con una normalización del sueño y sobre todo la normalización de despertarse, porque los primeros días uno a las 3, 4 de la mañana está en pie, ya no puede dormir más porque está cuadrado y calibrado para levantarse alrededor de esa hora. Entonces, sí, encontrarnos con las condiciones del clima, que normalmente es bastante similar. El clima en Kona no cambia mucho y siempre me acuerdo de las veces anteriores que había estado en Hawái, que yo preguntaba con más ansiedad, porque ahora tenemos un montón de herramientas y un montón de estadísticas para saber cómo se va a presentar el clima el día de la carrera, y me habían comentado, claro, en las otras ocasiones, ¿y cómo va a estar el clima? Porque yo veía que estaba bien, o sea, como que hace calor, pero no es que ese calor tan intenso. Y la gente de aquí me respondía, no, pero si es el mundial de Ironman, ahí se va a poner malo el clima, se va a poner complicado el clima. Y creo que en el 2023 tuvimos mejor suerte y este año la isla tomó venganza y quiso ubicarnos y demostrarnos a todos finalmente quién manda, la naturaleza. Claro, y se sintió un poquito ya en esos días previos con los entrenamientos. Tuvimos también el Parade of Nations. Cuéntanos un poco ese momento, compartí con las otras ecuatorianas que estuvieron aquí. ¿Y cuántos países?
Con tantos países, sí, 78 países. Es que es súper emocionante y involucrarse y ser parte de todos los eventos alrededor del campeonato mundial. Claro, eso es lo que le hace tan especial, pero es también lo que te va conectando con el propósito de estar aquí, ¿no? Estás aquí con las mejores del mundo, representando a tu país, vienes a dar lo mejor de ti, haciendo todo el entrenamiento lo mejor que hiciste posible, ¿no? Porque hay gente que ha sufrido lesiones en el camino, que ha tenido inconvenientes y todos llegan acá con mucha ilusión, ¿no? El juntar a toda esa energía en esta desfile de naciones en donde portamos la bandera, donde nos encontramos con las personas de nuestro país, caminamos juntas, pero al mismo tiempo comenzamos a ver los otros países y se siente la unión y la camaradería que caracteriza al campeonato mundial, ¿no? Que todos estamos aquí para dar lo mejor de nosotros y finalmente es a quien hay que vencer es a nosotros mismos. Y sí, ahí justo cuando esta vez, yo no me acuerdo del Parade of Nations hace un par de años, pero esta vez sí me sorprendió y es increíble ver la cantidad de mujeres fuertes, de la cantidad de mujeres fit que se ve de todas las edades. O sea, es impresionante desde cuando tienes el chance de compartir un carril de natación que tuviste con Taylor Neath o con profesionales que veíamos que llegaban y desfilaban ahí, pero también en la bici, justo faltaban 2 días o 3 días para la carrera y yo sentí que me pasaba una ráfaga de viento como un camión, igual que los camiones que te pasan cerquita aquí en la vía. Era en ese entonces futura campeona mundial, la noruega Solveig. ¿Cómo es el nombre? Por aquí le tengo. Está difícil, hay que acostumbrarse a este nombre. Lovseth es el apellido. Yo me traté de pegar a ella un minuto tal vez y yo iba a 300 vatios. Ella me sonrió como diciendo, este iluso. y aceleró un poquito, pero con una solvencia y yo a su rueda era imposible seguirle. Bueno, ella ganó la carrera. Yo justo me acuerdo haberles dicho, pónganle una ficha a ella porque venía ganando ya, venía con el debut más rápido en un Ironman que fue en Hamburgo, que quedó atrás de Kate Matthews, primero de Laura Philipp y luego Kate Matthews y ella. Hizo 8 horas 12 me parece en su debut, luego de que tuvo una penalización en la bici y nos dimos cuenta el monstruo que es en la bici porque trabajó sola toda la carrera. Ya les vamos a contar un poco más a detalle eso, qué representa trabajar sola, porque a pesar de que vayan a 12 o 20 metros de distancia, sí se siente algo, no de ayuda, pero sí se siente, por lo menos saber que estás dentro de un pelotón, sí te ayuda dentro de una carrera como estas. Pero es increíble, volviendo al tema del Parade of Nations, ver tanta gente, no te imaginas. Luego, el siguiente día, ustedes no fueron, pero nosotros fuimos al Underpants Run. Yo fui a hacer mi entrenamiento, pero la Cris también está por aquí. Tú también fuiste, es cierto, la Caro también fue y corrió el Underpants. Ahí nos puedes contar un poco qué se vive atrás de eso y por qué es tan famoso. Yo no me imaginé que iba a haber tanta gente. Sí, nosotros fuimos con la Cris al Underpants Run muy emocionadas. Y es lindo porque empieza todo en este escenario donde después es la premiación. Y ahí estaba la atleta que fue justo el día anterior. Tú estuviste en la inducción al Hall of Fame. De ella, el nombre... ¿Te acuerdas? Uy, esa atleta de 80 años. Ajá, la atleta de 80 años que le inducieron justo al Hall of Fame. Entonces le presentaron, le subieron al escenario y fue súper motivante ver ella que esté ahí en este como calentamiento que se hizo en el Underpants. Y claro, todo el mundo... Además se demoraron media hora en el calentamiento. El calentamiento fue más largo. Sí, el calentamiento y la introducción fue más largo que todo el trote, pero ella estaba perfecta, o sea, en un estado físico que nadie hubiera pensado que tenía en la edad que tiene. Y empezó ahí, y claro, se forma como esta comunidad y un momento tal vez un poquito como más relajante versus lo que ya viene después en el día de carrera real. Ese es como un momento más bien para soltarse, están atletas, están los acompañantes, hacen chistes en el calentamiento, entonces
pero la cantidad de gente que había era impresionante y la organización también, porque habían países que iban con sus trajes pero combinados, las de Japón tenían ahí su uniforme, sí. Todas igualitas, o sea, y fue lindo ver eso, la cantidad de gente que había, ahí no había solo mujeres, había también hombres, mujeres, todos los acompañantes, y salimos a correr, sí, estuvo cortito, fue corto, pero fue lindo correr por esa calle principal, esa calle tan característica por la Ali Drive. Y mientras tanto, María Luz, ya me estoy saliendo del guión para variar. Sí, no importa. El Leandro ya me conoce, pero mientras tanto, María Luz, ¿tú cómo vivías esos momentos de ya no me quiero ir de la casa, quiero estar sola, no quiero ver gente? ¿Por qué es tan importante para ti eso? Sí, y bueno, eso deben haberse dado cuenta porque algún día, la última vez que fui a nadar al pier, ya estaban montando todo y había demasiada gente, y fue justamente después del Underpants Run, que aparentemente todos corrieron y decidieron meterse al mar. Y claro, nosotros llegamos a que yo pueda probar el agua en el pier, y ahí sí comencé a sentir ansiedad. Comencé a sentir ansiedad, veía mucha gente. No me gusta a mí en días previos a la carrera ver mucha gente, por eso estamos aquí en esta casa que es un poco alejada, donde hay bastante silencio, donde hay armonía, donde hay orden, donde no sales a veces, no, la gran mayoría de veces hemos estado bien ordenados, donde hay armonía y orden, y donde, claro, o sea, nos organizamos y uno, para salir, llega al lugar que quieres llegar y puedes escoger si ver gente o no ver gente. A mí no me funciona ver gente. A mí no me gusta ver gente, prefiero estar lo más alejada posible. Por eso, por ejemplo, el registro hicimos lo antes posible, el día martes, cuando casi no había gente todavía. Entonces me registré y yo sabía que yo no volvía al hotel. Al King Kamehameha, donde era todo y la gente se pasea y va a ver y se encuentra con los pros y tal. Yo no quería volver nunca más. Fui al Parade of Nations y la siguiente vez que fui fue a nadar en el pier y por último ya a la carrera. O sea, es estar lo más alejada de la aglomeración. Para mí, a mí me sienta bien, para estar mucho más en control, porque claro, los emociones se contagian. Uh-huh. Y uno ahí está expuesto a todo tipo de emociones, desde la buena energía y la buena vibra hasta la gente que está ansiosa, que está haciéndose películas negativas en la cabeza, que está viendo todos los cucos. Y claro, ese momento yo necesito ser lo más auténtica y quedarme con lo mío sin dejarme contaminar de cualquier emoción, sea buena o mala, porque necesito ser lo más genuina el día de la carrera. Claro, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, también creo que eso también tú has aprendido porque no es tu primera vez, o sea, es algo que también lo has ido viendo durante los años y no es lo mismo a que venga alguien por primera vez a competir en un mundial que tal vez no se quiere perder todos estos momentos versus alguien como tú que ya es tu cuarta vez aquí y sabes cómo manejar más bien estos momentos para que funcionen para ti. Ahí creo que es importante y justo alguien me pasaba un reel en redes sociales de una chica que decía que estaba corriendo su primera maratón versus una que ya tenía experiencia. La que tenía experiencia pasaba acostada, no hacía nada más que dormir, iba, retiraba el chip en un minuto, y la otra en cambio se quedaba en el Parade of Nations, se quedaba en el Underpants, en la tienda, en la expo. Entonces creo que eso sí viene mucho de la experiencia y de saber también cuáles son tus objetivos. Y ya para entrar un poco en la carrera, les voy a contar algo rápido, más bien, que también es importante saber, que es el tema de que este es el último año que es solo mujeres en la isla. Se habla mucho de que probablemente van a perder algo de protagonismo cuando vuelvan a correr con los hombres. También creo yo que sí es importante el hecho de que no haya tanta gente y que cueste un poco más. A mí me parece bien que cueste un poco más la clasificación. Post pandemia pasó que había mucha gente que no pudo competir y les tocó aquí en el 2022 hacer jueves hombres y mujeres y sábado hombres. En 2 días la isla se reventó, los oriundos les querían matar a todos. Tuvimos la oportunidad de conversar con un señor que vive aquí más de 30 años y yo le preguntaba cómo lo toma la gente el tema de que venga
como nos pasa en Manta. En Manta lo toman súper bien, porque llega mucha plata, llega gente, los hoteles están llenos, los restaurantes están llenos. Se habla de que 5 millones, 6 millones de dólares se mueven ese fin de semana en Manta, en un Ironman 70.3. Yo le decía a él, oye, pero esto aquí debe ser 10 veces más, deben estar felices. Y él decía, no, nadie está feliz aquí. Entonces se nota que 40 y pico, 47, 48 años de una vez al año tener que recibir como que lo mismo le llegó a cansar, y el año que fue la gota que derramó el vaso fue ese 2022 que vino tanta gente. Próximo año van a venir hombres y mujeres, el field se va a cortar, la forma de clasificar es más compleja, además en Ironman. Veamos si la María Luz nos puede contar cómo va a ser cómo va a ser este recorte de gente y cómo entran todos en un mismo mix. Es súper interesante, y en ese sentido yo estoy súper de acuerdo con la decisión que ha hecho Ironman de que asegurarse o buscar la manera de que quien vaya al campeonato mundial sean realmente los mejores del mundo. Y para eso desarrollan este algoritmo, esta fórmula, en donde interesantemente, en el caso de Ironman, hombres compiten contra mujeres para cupos. Entonces ahí vamos a competir en un Ironman y hay la posibilidad de que yo le quite un cupo a un hombre de 25 años. Porque el momento en que los tiempos se igualan, mi performance a mi edad podría ser mejor que a alguien de 25 años. Entonces va a ser súper interesante y va a dar mucho de qué hablar. O sea, sí le he puesto picante al tema de la clasificación. Ahora, acabamos de ver el pier, estaba a full. Habían 1,600 mujeres, me parece. No creo que lleguen tampoco a crecer el número de mujeres mucho más. No creo. O sea, creo que se va a reducir el número de mujeres para el próximo año. Pero ellos sí planean llegar a tener 2,500 o a extenderle un poco más. Pero yo no sé, ahí no entraba un alfiler. Entonces, yo no sé cómo van a llegar a haber más cupos, lo que le va a hacer mucho más competitiva la carrera. Y, ¿qué más me preguntaste? No, solo eso era. Entonces, bueno, se va a poner interesante la clasificación y vamos a ver cómo funciona eso el próximo año. Y otra vez saliéndome del guión. Yo tengo una pregunta para la Caro. La Caro ha hecho coberturas desde las 3 de la mañana hasta el siguiente día sin dormir en el Ironman Ecuador, en el Ironman de Manta. ¿Qué diferencias notaste ahora? Decías, eso está facilito. Sí. Porque todo es más lento, digamos, tienes más tiempo, ¿ya? Claro. Pero ¿qué diferencias notaste de estar ya en un mundial en cuanto a temas de organización? Que veo que Ecuador supera en muchas cosas del Ironman, a cosas que vivimos aquí, pero ¿cuáles fueron esas diferencias? Y en tu parecer también, en cuanto a cansancio, ¿qué te cansa más? ¿Una cobertura del Ironman 70.3 de Ecuador o de un mundial? O sea, a ver, es que claro, yo he dicho ya desde el 51-50 y desde el Ironman Ecuador, yo prefiero el Ironman, la cobertura, porque mientras más corto tienes menos tiempo y las cosas pasan demasiado rápido, entonces tienes que casi que dividirte en 3 para poder estar en todos lados, alcanzar a cubrir todo, editar, subir, así. Entonces, claro, un Ironman completo, un full Ironman es mucho más largo. Entonces, claro, tienes tiempo para estar tranquila. Aunque yo, o sea, el día empezó así, pero ya mientras fue avanzando el día, tampoco es que fue tan lento. O sea, teníamos supuestamente 5 horas mientras la María Luz estaban en bici. Yo no entiendo dónde se fueron esas 5 horas porque no paramos en ningún momento. Entonces, sí, mientras más largo, tienes más tiempo como de ir cubriendo cada cosa. Me gusta más que sea más largo, que haya esa diferencia. Pero lo que sí me pasó es que yo no dimensionaba lo que era, sobre todo, la distancia de un Ironman. O sea, yo obviamente tenía la conciencia de que es del doble y todo, pero ya ver en los entrenamientos cuando la acompañamos a la María Luz, ver lo que nadaban, esa foto panorámica que hay, o sea, es algo, es loquísimo. Y en la parte de la organización, claro, vimos el montaje, cómo tenían todas las vallas, o sea, es algo, es increíble. Pero en Ecuador también es duro porque también estoy en la parte de la organización, no estoy solo en la parte de cobertura. Entonces, claro, ese mix te agota a la final. Claro. Y viendo un poco justo de las distancias, y ahí les cuento, cuando la Caro se dio cuenta de en realidad que son 180 kilómetros, es porque un día, creo que el miércoles, lo habíamos hecho ya el año
2023 también, fuimos al otro lado donde se dan la vuelta en U, es decir, a los 90 kilómetros, 90 y pico de kilómetros, 95 kilómetros, que es un pueblito que se llama Javi. Y en ese pueblito no hay más que 2, 3 cafeterías, te das la vuelta en U y ese día con María Luz regresamos pedaleando una buena parte del segmento. Claro, la Caro fue en el carro y decía, no puedo creer que tengan que llegar hasta acá y además volver. Y es eso, porque además, y un poco para contarles, no es plano, hay bastantes subidas, no hay subidas muy empinadas, pero sí son largas y hay segmentos en los que tienes muchos vientos cruzados. Ya le voy a preguntar a la María Luz cómo vivió en la carrera eso, pero tienes muchos segmentos de vientos cruzados y hay partes, me acuerdo una que hay como una fábrica que probablemente sea el kilómetro 120, 130, ya regresando hacia la ciudad, que ahí empieza una cuesta y es donde se marcan las diferencias entre las profesionales. Ahí es donde, otra vez me voy a... Solveig Lovset justo dice, yo ya me cansé de jalar, o sea, es decir, ella iba en el bloque perseguidor, en el segundo pelotón atrás de las 2 líderes. Y ella dice, ya me cansé de estar yo aquí al frente, voy a pasar atrás, a descansar un poco, que alguien más haga ese trabajo. Y cuando regresa a ver, no había nadie, no se dio ni cuenta que nadie le pudo seguir el paso. Y es en una subida en la que no hay mucho viento, pero se siente, es un horno. Es un verdadero horno. Yo estuve ahí solo en el entrenamiento. Habíamos hecho antes 20 kilómetros. Otra cosa ya es haber hecho 100 y pico. Entonces ahí, ¿cómo viviste más bien la parte de esas sensaciones térmicas, vientos y cosas dentro de carrera? Y de ahí vamos a saltarnos ya un poco para meternos en qué pasó con las profesionales. Vamos a tener oportunidad y conversando con Leandro, invitar a las ecuatorianas que compitieron al podcast justo a que nos cuenten ya pormenores del entrenamiento, de la carrera como tal, pero esto sí es importante que desde adentro nos digas qué vivieron también las pros. A ver, ¿tú quieres que hable de la bici o empezamos por la natación? Por la natación, que también estuvo bien. Es que la natación, bueno, yo sí he tenido la suerte de estar muchas veces en Kona. Muchas veces en Kona, no solamente en el campeonato mundial, he venido acá a entrenar, corrí el 70.3 de Honu alguna vez, o sea, sí conozco la isla y para mí se vuelve un terreno y unas condiciones bastante familiares, a pesar de que vivo al otro lado del mundo, pero sí, o sea, es como que sí, yo ya conozco la ruta muy bien, o sea, yo no tengo que revisar el mapa, yo sé dónde es y cómo llegar a los lugares que a mí me pueden afectar. Entonces, normalmente la natación en Kona es preciosa, es dura, puede haber mucha corriente, pero es linda. Uno ve los peces, ve toda la flora, la fauna marina que pasa por allá debajo y obviamente está concentrado en la natación. Pero esta vez, o sea, yo no sé qué pasó y incluso algo que me llamó mucho la atención es que estaba lloviendo mucho. Había llovido toda la noche. Había llovido toda la noche. El día que yo llegué, llovió fortísimo toda la noche. Y llegamos a la partida de la carrera y se sentía que había llovido, lo cual aumenta la humedad. Entonces, el agua no fue la misma que yo conocía, con la que había entrenado, con la que había competido otras veces. El agua tenía una textura, no era 100% transparente, claramente se había removido y había una cantidad de olas que hacían muy difícil ver las boyas. Entonces sí fue una batalla fuerte que además por todo el oleaje y el movimiento del mar me tragué mucha agua, que eso es algo que puede pasar de vez en cuando, pero esta vez yo sí sentí que fue exagerado. Había mucho movimiento en el mar y claro, sentí yo, porque claro, uno le habla a una nadadora profesional que conoce las corrientes y conoce mejor sus sensaciones. La natación para mí no es particularmente mi fuerte, pero yo sentí que la ida, posiblemente porque era de ida, le sentí que estaba más fuerte. En cambio, cuando ya das la vuelta, en realidad dándose la vuelta alrededor de 2 botes grandes, el rato que doy la vuelta, yo sentí que ya comenzaba a fluir, pero tal vez era mi mente que me decía, ya estás de regreso. Y comencé a sentir que fluía más. No sé en qué momento fue donde más rápido nadaba y fue muy dura para todos. Creo que todos subieron su tiempo en el agua. Yo también subí mi tiempo en el agua. Subí menos de lo que yo me hubiera imaginado y creo que ahí sí, en mi caso, jugó un papel muy, muy importante la experiencia.
porque supe y tuve la habilidad para seguir muy buenos pies y a leer muy bien la natación y a leer mi ritmo, porque hay veces en que no solamente tienes que seguir los pies, a veces es más eficiente y más rápido ponerte al lado un poquito hacia atrás. Y eso, según cómo venga la corriente, tú puedes ir más rápido incluso que ir a los pies. Entonces, eso es algo que a mí sí me sirvió como experiencia para poder salir en un súper buen estado del agua, porque en realidad el objetivo principal de la natación es salir entero del agua por todo lo que espera a continuación. Entonces, eso fue en lo que respecta al agua. ¿Alguna? De la bici. Ahora la bici. Bueno, empecé la bici, hice una transición bastante rápida. En realidad, estoy súper contenta con la agilidad y la rapidez de las transiciones. Lo tenía muy claro en mi mente. Tenía algo que corregir del 2023 y es que ahí me quedé puesta el skin suit. Entonces me tocó sacarme a mitad del camino. Ya no tenía dónde guardarle y me tocó botar y perder el skin suit del año pasado. Pero hace 2 años, esta vez, claro, tenía en mente eso. Aproveché, hay la salida del agua, hay voluntarios. Y hay veces en que es difícil abrirse el cierre del skin suit porque estás cansado, porque estás un poco aturdido, porque te puedes marear a la salida del agua y te puede tomar más tiempo. Yo salí, encontré un voluntario y yo sabía que él estaba para eso y le pedí que me abra. Entonces, cuando yo veía que la gente seguía luchando por sacarse el skin suit, yo ya le tenía afuera porque aproveché la ayuda de un voluntario que estaba justamente para eso. Salí en la bici y estaba súper nublado. Y claro, me puse feliz, el papón ahí me dio el dato y me dijo, saliste 51 del agua, lo cual era una notición para mí, porque en el 2023 yo salí 75 del agua y el número de participantes tiene que haber sido alrededor del mismo. Entonces, en principio estaba mucho mejor ubicada y el cielo estaba totalmente nublado y no sentía una temperatura muy caliente. Pero claro, esa es parte de la maldad de esta isla, que nos da tantas satisfacciones, pero al mismo tiempo, o sea, claro, hace lo que le da la gana. Y claro, cuando comenzamos a avanzar y comencé a sentir más cuestas. En mi cabeza, en mi reconocimiento de la ruta, en mi experiencia del 2023, en todos los entrenamientos, para mí había una subida. Ni siquiera le consideraba subida a Javi. Porque la ida a Javi es donde todo el mundo habla de la subida a Javi, pero es una subida más tendida, más larga, pero más tendida. Para mí, contaba esa subida de la fábrica que tú dices, donde como que se encapsula el calor y es más parada la subida. En mi cabeza... 6%, 7%. Sí, 6-7%. Y en mi cabeza esa era la subida, que además es como cruzar un umbral, una puerta maravillosa, que en ese momento tú coronas de esa subida, cobras a la derecha y entras otra vez a la Queen Cay, donde hay menos curvas, el viento es de alguna manera más constante, hay ráfagas, pero es más manejable porque además la vía es un poquito más ancha. Resulta que han habido muchas más subidas en la carrera y eso es lo que sentí. Debe haber sido por el calor que había, por el viento que nos estaba, también mucho viento en contra, que nos estaba deteniendo. Y sí, o sea, le sentí en cada momento y sobre todo en la ida a Javi, el sol era brutal. ¿Qué hiciste en la bici? Esta vez hice 5 horas 36 en la bici, que estuvo bien, pero son casi 20 minutos más que en el 2023. Y sí le sentí, o sea, sentía a ratos la pedaleada pesada, el viento en contra muy fuerte, que tenía que subir la marcha para poder fluir más, porque me sentía muy cansada. A pesar de eso, cumplí súper bien con la nutrición, con la hidratación. Sí, tengo que reconocer, y ya, si quieren después hablamos de eso, pero lo que me faltó es ingerir más sodio. Y eso les faltó a la gran mayoría. Sí. Préstame mientras. Eso ya le vamos a hablar más adelante, porque se nota más que en la bici cuando falta sodio, y que les faltó, y como ustedes vieron, a la gran mayoría de profesionales. Yo estoy viendo ahorita los datos de las profesionales y este año solo 4 bajaron las 3 horas en maratón, cuando en el 2023 fueron alrededor de 15. Y le quiero preguntar a la Caro, porque dijiste hace un rato que esas 5 horas y pico se te hicieron rapidísimas, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo veías desde adentro lo que estaba pasando entre las profesionales? Porque había ese run de
están caminando más de la cuenta y ya se veía, mientras la María Luz estaba tal vez en la mitad de la bici, ellas estaban ya a la vuelta, ya habían empezado a correr. Y ahí empezó el desastre. Empezó el drama. Sí, claro. Nosotros, bueno, estábamos entre el Media Center, entre que salíamos a verle a la María Luz, volvíamos al Media a cargar las cosas, a subir, y teníamos las pantallas grandes. Y claro, primero todavía iba todo normal. O sea, estaban ahí con Taylor Neve y Lucy Charles Barkley, estaban como que se daban, hasta que, claro, Lucy... A ver, creo que es importante contarles que ella tuvo un penalty por littering. Ajá. Eso pasa cuando botas una botella, un gel en un lugar en el que no es permitido. Siempre hay lugares en los que se puede, te dan inclusive el agua o hidratación y tienes unos 100, 200 o 300 metros más adelante para botar. Ella no tuvo la precaución de poner bien sus botellas de atrás y se cayeron. Entonces ahí comentábamos y yo les decía en este Media Center, les decía, imagínense lo que es quedarse sin 2 caramañolas que pueden llevar 150 gramos de carbohidrato cada una. Esto puede pagar al final, cuando tenga que correr. Otra de las cosas que escuché en varios podcasts y hablando de la carrera de las profesionales es que tal vez Lucy nunca hizo su carrera. Ella hizo su carrera al nadar, porque sabemos que siempre nada. Sí, un rato se puso de espaldas, regresó a ver a sus contrincantes, se dio cuenta que ya les había sacado una buena ventaja y siguió. Y mientras más choppy, mientras más difícil la natación, es mejor para el mejor nadador. Saca más ventaja todavía. Entonces, ella salió y al inicio hizo su carrera, pero siempre tuvo en la mente a Taylor Neve. Taylor Neve, además, para que sepan, entrena con el mismo entrenador de Lucy Charles Barkley. Lucy Charles, si bien hablan de que su esposo es su entrenador, él es como que su assistant coach, porque su entrenador, quien le prescribe los entrenamientos, es Dan Lorang, el alemán. Es el mismo entrenador, él es el director deportivo del Bora, del equipo de ciclismo, y fue entrenador de Frodeno y de Annie Hogg, que ganaron aquí. Es más, fue el único entrenador que ha tenido un hombre y una mujer ganando un mundial el mismo día. Eso fue en el 2019. Entonces se conocen bastante bien entre Taylor y Lucy Charles, y Taylor Neve es conocida por ser la más fuerte en el segmento de ciclismo, pero normalmente le falta o le cuesta ejecutar en el trote, pero ha venido trabajando. Tuvimos un pequeño problemita un técnico, ¿no? Un técnico se llama. Otra vez el clima, porque se recalentó la cámara, que vean el calor que estamos teniendo ahorita. Les estaba contando justo de lo que pasaba en el trote, de que el esposo de la Lucy Charles le abrazó y le dijo, ya no continúes, porque estaba teniendo este golpe de calor, que lo que hace es que tus músculos básicamente no respondan. Y les contaba además que él no es su entrenador principal es Dan Lorang, que también es el entrenador de Taylor Neve. Entonces, se estaban dando las dos. Me imagino, él como entrenador, yo siendo entrenador, es saber que mis dos pupilas están primeras. Es una sensación de mucha satisfacción. Claro. Además, sentimientos encontrados de saber por quién ir de las dos. Y pasa mucho porque han llegado en otras carreras así. El tema es que no llegó ninguna. Entonces, desde adentro, María Luz, ¿tuviste unas sensaciones diferentes ya en el segmento del trote comparado a hace 2 años? Para en base a eso ver qué les pasó también a las profesionales. No solamente al inicio del trote. Cuando yo estaba terminando la bici en el kilómetro 180, yo sabía que no estaba bien. Yo no me sentía con energía y lastimosamente ahí me jugó también la cabeza una mala pasada, pero no estaba tan lejos de la verdad, donde me dije, no voy a poder correr. Yo decía, es que no puedo, no me siento que estoy lista para correr, me siento mal, estaba muy, muy desgastada y dije, no voy a poder correr. Y en efecto, bueno, llegué de la bici, no se habían movido mucho las posiciones, no me acuerdo en qué lugar estaba, el 10 creo que ese rato, el rato que llegué de la bici, entonces también vi ese rato, dije, claro, no logré remontar tanto como logré en el 2023 y claro, es un error estar
fijándose en otra carrera, así sea la misma pista. Porque cada carrera, así sea en el mismo lugar, en distinta fecha, es otra carrera. Y lo acabamos de comprobar este fin de semana. Entonces, hice una transición nuevamente bastante rápida. En términos generales, estoy contenta con mis transiciones. Estuve súper enfocada y muy eficiente en las transiciones. Y empecé a correr. En parte de lo que habíamos acordado con el Papón era que empiece más suave, que empiece como más controlado el trote. Y yo iba pensando que tenía que controlar el trote, lo cual no fue necesario porque yo no podía correr más rápido de todas maneras. La vía en Ali Drive es un infierno también. Hay mucha cuesta ahí. O sea, en la realidad la carrera tiene mucho desnivel. Tiene más desnivel que cualquier major. Yo creo que me salió como 243 metros de desnivel en la maratón. Es como correr una de Nueva York. Sí, bueno, algo así como correr Nueva York, que no he corrido, pero es, claro, es de las maratones difíciles, con bastante desnivel. Sumándole el clima infernal que había, sí, o sea, fue una carrera muy dura. La parte de Ali Drive, que son básicamente ahí, entre el comienzo hasta coronar, hasta llegar a la Queen Cay, son 12 kilómetros. Fueron eternos, bastante desnivel. Y por último, terminar en Palani, que esa carrera, esa calle es también súper conocida. Todos, no solamente los corredores, creo que todos los espectadores que estaban en Palani saben y se acuerdan de lo que es de esa subida donde la gran mayoría de gente camina. Yo preferí correr, pero antes de eso, sí, también sentí que me dolía muy fuerte el estómago. Y de hecho, ahí le dije al Papón y él me ignoró. Me ignoró. Creo que era parte de la estrategia. Era parte de la estrategia, pero era como que te estoy diciendo que me duele la barriga. Además que había una cosa adicional que él también sabía, y es que yo no hablo. Yo no me comunico. O sea, yo estoy tan enfocada que es como que bajo la cabeza, muevo las manos, pero muy poco converso y hablo con nadie. Y yo estaba muy mal. O sea, yo tuve que exteriorizar ese dolor porque no lo estaba manejando. Así como pasó en el 2023, que estaba Lucas Almeida y me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, eso no te voy a contestar. Porque yo sabía que si verbalizaba cómo me estaba sintiendo, que era un momento que estaba en lo más profundo, si verbalizaba eso se volvía un poco más real. En esta ocasión yo ya había tratado de anularle al sentimiento y al dolor de estómago tan fuerte que tenía, pero me di cuenta que era fuera de lo común. Y obviamente no sabemos, asumimos que fue la deshidratación y la falta de sodio que yo tenía, a pesar de haberme tomado 8 caramañolas en la bici con aproximadamente 100 gramos de carbohidrato, pero lo que hablamos es que faltó sodio. Tenía no sé cuántos gramos de sodio es lo que consumí en total. No tenía. Las 8 repartidas entre, o sea, 8 tuviste entre las 8 caramañolas por hora. 100 gramos por hora, entre las 8 caramañolas y 5 geles. Porque también en el 2023, tengo que volver porque es un poco de referencia, en el 2023 yo consumí 3 geles de Neversecond en la bici. Y esta vez fueron 5. Y ese sodio es el que medio me ayuda a sobrevivir el resto de la carrera, el sodio que tienen esos geles de Neversecond. Entonces, claro, comienzo a correr, corono Palani, que es, de verdad, uno se encuentra mucha gente caminando en ese sol infernal, y comienza esta carrera en la Queen Cay, que también tiene desnivel, pero era claro, es como ya esas vías un poco desérticas con la lava a un lado donde uno ve el calor a lo lejos, ¿no? Y uno dice, me voy a meter al infierno. Y de hecho corres hacia el infierno, luego llegas a un punto donde entramos al famoso Energy Lab, porque es famosísimo, y en esta vez... Ese es el verdadero infierno. Dicen que este año la temperatura en el Energy Lab llegó a cerca de los 40 grados. Con 100% de humedad. Con 100% de humedad. O sea, y eso se sentía. Además, yo me sentía mal, me sentía que no podía avanzar, ya comencé a caminar. Caminé varias veces, caminaba casi todos los aid stations, que eso era bueno porque tenía tiempo de ponerme hielo, tomar un poco de agua, pero ese malestar que yo tenía en el estómago me impedía comer, alimentarme. Entonces,
por un lado es como que me estaba cuidando el estómago, pero por el otro ya no estaba teniendo la energía. Pero me pegaba un poquito de gel en cada aid station y tenía que seguir. Paré 2 veces al baño. Yo creo que eso ayudó bastante. Y a partir de que coroné la Queen K de nuevo, saliendo del infierno del Energy Lab, pude correr los últimos 12 kilómetros. Es como que ahí sí corrí al ritmo que tenía que haber corrido, más o menos, tal vez un poquito más lento, pero en esa ocasión ya pude correr y llegar súper bien a la meta, ya sintiéndome más fuerte. Es como que el malestar se fue. Me pegué 2 pastillas de sal, creo que eso también puede haber ayudado, pero creo que también era el tema mental de saber que era la última recta antes de llegar a Palani nuevamente y bajar hacia la meta. Y ahorita que justo hablas de la Palani, ahí fue donde nosotros también tuvimos el shock. O sea, bueno, primero nosotros estábamos ahí súper... Claro, tuvo el shock de tener que acompañarte 2 cuadras y ya no jalaba. O sea, en la Palani pasaron muchas cosas, porque nosotros necesitábamos estar ahí porque queríamos verte en esa subida y filmarte y acompañarte esa subida que sabíamos que era dura. Pero mientras te esperábamos, ahí nosotros también nos enteramos que Taylor Neve ya no estaba en la carrera, porque nosotros estábamos esperando que con la Cris que baje. Todos estaban esperando porque ya se habían enterado que Lucy Charles Barkley ya no estaba. Ya no estaba en la Todos carrera. estaban esperando. Entonces, claro, vemos que ya viene la moto, ya nos paramos todos para ver a Taylor Neve. Llega una desconocida y no había Taylor Neve. Nos quedamos, o sea, no entendíamos. Decíamos, ¿será que ya se nos pasó? No entendíamos qué pasaba. Y pasa ya la ganadora y enseguida atrás pasa Kat Matthews. No entendíamos qué pasó. Y eso, yo justo me fui corriendo para darle el encuentro a María Luz. Ahí fue cuando me contó que le dolía el estómago y le ignoré. Pero era parte de la estrategia. Yo iba con mi teléfono y me escribía a gente preguntando cómo estaba María Luz, pero también me decían, ¿por qué se están muriendo? Y yo no sabía qué pasaba todavía. Yo no sabía que se había retirado Lucy Charles. Yo no sabía que se había retirado Taylor Neve. Y solo me decía, todo bien, ¿qué está pasando allá? Solo yo llegaba a esos mensajes, revisaba esos mensajes mientras corría y decía, ¿qué estará pasando? Cayó el teléfono. Sí, no tenía ni idea. Se me cayó el teléfono, ¿sí viste? También se me cayó el teléfono. La cosa es que de regreso ya un poco me empiezo a enterar lo que pasó. Y lo que decía María Luz hace un rato es lo que normalmente pasa cuando te deshidratas. La cabeza, tu cerebro tiene que escoger entre algunas cosas. Primero, bajar la temperatura corporal. Segundo, proveer de energía a tus músculos para que camines. Y tercero, digerir la comida. Lo que estás, ya sea líquida o ya sea en geles o lo que estés comiendo. Y tiene que priorizar. ¿Qué pasó con las 2 profesionales que pararon? A ninguna de las 2 les vi vomitar. Normalmente pasa que cuando no puedes digerir, tu cerebro dice tienes que vomitar, o sea, tienes que deshacerte de esto que no puedo digerir porque necesito mandar tu sangre a ras de piel para enfriarte, para sudar más, y necesito que mandar tu sangre a los músculos para hacer que sigas corriendo. Al no poder hacer ninguna de esas, la otra alternativa es tengo que hacer que pares, porque es la forma de bajar la temperatura corporal. Y lo que escuché en un podcast fue que una hora después a Taylor Neve no le bajaba de 40 grados centígrados su core temperature, o sea, la temperatura interna, que es gravísimo. Puedes competir a esa altura y puedes llegar, a esa temperatura, pero no vas a poder pasar más de una hora. Normalmente en carreras como olímpicos en temperaturas extremas pueden estar una hora y media con más de 40, pero una carrera de 8 horas es imposible tolerar eso. Y después, incluso estando ya con aire acondicionado en la medical tent, que no te baje es peligroso. Entonces también sí, creo que mucha gente habló de si podría haber seguido Lucy Charles si es que no le veía a su esposo. Es más, ha tenido más likes una foto en Ironman de Lucy con su esposo abrazándose que de la misma ganadora. Y justo la gente decía, yo quisiera tener un Reese Barkley a mi lado. Y sí, él estaba protegiendo, porque también recuperarse de un momento así de extremo y un golpe de calor tan extremo, sí, en el caso de los profesionales, que pueden tolerar lo que toleró la misma Taylor Neve,
muy poca gente podría haber estado con una temperatura tan alta durante tanto tiempo, es porque tienen primero una mentalidad trabajada del sufrir constantemente, y sus cuerpos además están acostumbrados a darle hasta la última gota de sudor. Entonces sí fue, creo yo, que le protegió de una buena forma, a pesar de que luego se le vio que no estaba tan grave, o sea que estuvo recuperada en poco tiempo. Así que eso fue un poco lo que pasó. Yo tengo datos aquí de los tiempos de las profesionales, y hay como resaltar un par. El primero que yo resaltaría es el de Cat Matthews, correr en 2 horas 47. Eso es un ritmo de más o menos 3 minutos 53 por ahí el kilómetro en estas condiciones. Luego de 180 kilómetros de bici, luego de haber nadado casi 4 kilómetros, es impresionante. Sí pudo haber tenido mucho que ver el hecho de que no pudo ejecutar lo que ella quiso en la bici. Se sentía que no tenía las fuerzas, y probablemente eso le ayudó a reservar energía para poder correr como corrió. De ahí tenemos 2 tiempos impactantes también, bajo las 3 horas, 2 horas 55 de Loveset, que fue la ganadora, y de Laura Philipp, que quedó tercera. Las dos hicieron 2 horas 55. El tiempo de la bici de Solveig Loveset fue de 4 horas 31, y escuchándole en una entrevista, más o menos manejó 239 vatios de potencia normalizada, que también es algo que discutimos aquí. La María Luz, comparado al año pasado, fueron unos 10 a 12 vatios menos, y las condiciones, y lo que le escuché a ella, las condiciones no le permitían meterle más. No se sentía cómoda y estaba un poco asustada de que no sabía si estaba yendo demasiado lento, entre comillas, y se dio cuenta de que les había dejado el resto, y ahí se quedó más tranquila. Entonces son datos interesantes, porque además la otra que logra bajar las 3 horas queda en el puesto 8, y es Sara Svenk, que hizo 2 horas 56. El resto, todos los profesionales hicieron más de 3 horas, cosa que no pasaba aquí, como les había contado ya desde hace algunos años. Así que este es un poco, fue el panorama del Ironman. No sé si María Luz tienes unas últimas palabras, como para gente que... Hoy me reuní con una chica que me dijo, quiero clasificar a un mundial. Y es, ¿qué se requiere como para llegar a eso? Conversábamos que en hombres, en Ecuador probablemente hay pocos ahora que estén enfocados o que puedan lograr clasificar a un mundial. ¿Y qué representa eso? Bueno, es un camino, ¿no? La clasificación al mundial viene cuando tiene que venir, cuando tiene que llegar. Las probabilidades se complican. Hay que meterle mucho trabajo, mucho esfuerzo, y no es algo que sucede de la noche a la mañana. Creo que es una construcción en el tiempo, que no tenemos que apurarnos. Me parece lindísimo tener el sueño y la ilusión de clasificar a un mundial. Yo también lo tenía. Tenía ese sueño grandísimo de clasificar al mundial como gran objetivo, y cuando lo logré, obviamente era una conquista gigantesca, ¿no? La primera mujer ecuatoriana en clasificar al mundial de Kona. Y en realidad les puedo decir que la primera vez que yo vine a Kona a competir, no sabía qué hacerme. O sea, no sabía cómo manejar. Era mucho el que hago aquí. Creo que ahora el acompañamiento puede ser mucho mayor. O sea, yo personalmente, si alguien clasifica al mundial o tiene ese objetivo, me encantaría poder hacer ese acompañamiento y aportar con toda mi experiencia, porque es una experiencia única, es una experiencia transformadora, y es una experiencia sobre todo posible. Entonces, con un trabajo consistente, coherente, con mucha disciplina, enfoque, y manejando mucho la serenidad. Creo que eso es algo que hay que aprender a hacer, ¿no? No querer apurar las cosas, ser sereno, ser cauto, cuidar el cuerpo, porque lo que uno quiere es clasificar y llegar a vivir la experiencia en el mejor estado posible. ¿Y tú, Caro? ¿Quisieras clasificar? Mentira. ¿Qué te llevas de aquí? De esta experiencia. Ay, o sea, yo sí, a ver, como les dije, para mí, tenía en mi cabeza la distancia de un Ironman, lo que significaba un Ironman, pero ya ver lo que realmente es, o sea, siempre he dicho que la María Luz es una dura, pero ahora es como, no, ya es otro nivel, o sea, ya no hay una palabra, porque no sé, es toda o sea, ese día se viven muchísimas cosas, muchísimas emociones, pasa de todo, y eso desde afuera, entonces no me puedo imaginar cómo es desde adentro.
Y a mí me encanta hacer coberturas, entonces yo me repetiría millones de coberturas, porque siempre es ver como todas esas diferentes historias, así como la María Luz vivió esta carrera y yo vi millones de otras cosas, de expresiones, de mujeres que estaban súper felices, otras que estaban sufriendo, otras así. Entonces, sí, el Mundial es lindo, es un día muy fuerte en todos los sentidos. Pero sí, entrenen y vengan al Mundial para... Y yo como entrenador les puedo contar que primero agradecer a María Luz porque esta es la segunda vez que estamos aquí en Hawái, y es un aprendizaje constante porque es la planificación hace 2 años salió perfecta, o sea, del tiempo que predijimos fue el tiempo de ejecución, y ahora aprender a observar estos detalles, porque el entrenamiento no es de 2 dimensiones, no es tu ritmo y tu pulso, son un montón de condiciones. Es conocerle al atleta, saber el estado en el que llega la competencia, entender el clima, entender el entorno, el saber la importancia de las diferentes carreras. Y además para mí es bien interesante el poder entrenar a diferentes atletas de diferentes disciplinas, y muchos de ellos, a diferencia de un profesional que se dedica 100% a ser profesional y a entrenar, descansar, comer, a gente que tiene un montón más de responsabilidades. Les veía hoy de mañana, ustedes estaban reunidas con un tema de trabajo, a los atletas que entrenamos viajan por todo el mundo, tienen 1.000.000 de responsabilidades, tienen familia y aparte tienen que dedicarse a entrenar. Entonces creo que ese arte de poder lograr el mejor rendimiento en atletas amateurs que tienen miles de variables alrededor, creo que esa es la mayor satisfacción. Y eso es lo que se ve aquí en el Mundial, porque ves gente, ves empresarios, ves madres de familia, ves abuelitos, ves abuelitas corriendo y el esposo esperándole en la meta. O sea, son cosas impresionantes y cada uno tiene y vive esas vivencias de su forma. Así que les queremos agradecer. Te extrañamos, Leandro, en el fondo, y nos veremos el siguiente lunes. En Clave.